Señoras y señores, se acerca el partido, diría yo, más importante en los últimos años de la Vinotinto. Porque va a definir muchas cosas, porque el resultado de este va a poder determinar para qué está la Vinotinto. No es un partido que directamente clasifique a nadie, pero es un partido que si no se gana, señoras y señores, se acabó el viaje. Entonces, para prepararnos a todo esto, venimos haciendo una serie de videos en donde vamos a ir hablando poco a poco de varias zonas del campo de Venezuela en función de la convocatoria que se dio. Y hoy, junto con José Pineda, vamos a hablar sobre el ataque de la Vinotinto. ¿Cómo estás, Pineda? ¿Cómo estás? Bueno, nada, agradecido por la invitación y sí, vamos a hablar porque estamos a menos de una semana y ya la ansiedad empieza a salir a flote. Sí, es que es una cosa loca porque cuando la selección está por jugar, uno se alborota, uno se vuelve loco. 2 semanas antes ya uno está, Dios mío, ¿qué va a hacer? Pronto va a salir el meme del Bocha Batista del muchacho durmiendo que está en la almohada sin poder dormir y dice, Dios mío, ¿qué va a alinear el Bocha mañana? Ese va a ser el meme. Pero bueno, una de las impresiones que nos dejó esta convocatoria es que, en mi opinión, es una de las mejores que hemos visto del Bocha Batista últimamente. Porque creo que, Total. salvo dos nombres que a lo mejor por gusto personal no me puedan cuadrar mucho, entiendo que entran porque es gusto personal y porque el Bocha Batista tiene una intención con eso. Y justamente, Pineda, uno de los nombres a los que hago referencia es Jan Hurtado en el ataque de la Vinotinto. Para repasar rápidamente cuál es el ataque convocado para la doble fecha contra Bolivia y contra Uruguay, es Salomón Rondón, Joseph Martínez, Yonder Cádiz, Jan Hurtado. Y la primera de las inquietudes que me nace con todo esto, y quiero que también me des tu opinión, opines, valga la redundancia, al respecto, sería la situación de Yonder Cádiz. Porque tengo un pálpito, esto está mezclado un poco con otro de los temas a hablar a continuación, pero Jan Hurtado precisamente me da la sensación de que en Venezuela se está como por debajeando mucho la convocatoria de Jan Hurtado desde el punto de vista de gusto personal, de que no juega mucho en gimnasia, entre otras cosas. Pero no nos hemos detenido a pensar en algo que yo pienso y por eso es que me parece súper lógico que esté convocado, que es que Jan Hurtado es el delantero convocado de la Vinotinto que más se parece al Salomón Rondón de hoy. Y eso puede marcar mucho. Sí, y que al final si nos damos cuenta, los 11 que ha parado Fernando Batista, tanto en amistosos, eliminatoria, Copa América, siempre apuntan a nueves de área al estilo de José Salomón Rondón. Siempre. Y si nos basamos en sus convocatorias, salvo la convocatoria en donde fue la fecha 1 y 2, donde estuvo Alejandro Márquez, y la última en donde estuvo Joseph, los delanteros siempre fueron que medían más de 1,85 m, físicos, robustos y salvo Sergio Córdoba, era el único delantero que al final podía jugar por banda, que era muy rápido y bueno, por eso Córdoba termina fabricando el penal ante Paraguay. Pero el resto del delantero es el típico 9 de área. El Bocha se casa y muere con ese tipo de 9. Y obviamente la cabeza de ese 9 es Rondón. Pero el tema está en que Yonder Cádiz no es ese tipo de 9 de área. Y esta convocatoria de Jan Hurtado para mí tiene mucho más sentido de la convocatoria pasada para la doble fecha ante Ecuador y Perú. Ojo, no tiene nada que ver la asistencia o lo que él hizo para que Cádiz anotara el descuento ante Ecuador, sino que viendo los rivales, teniendo en cuenta también el desgaste que va a tener. Yo creo que este partido ante Bolivia puede ser un partido en donde Hurtado arranque de titular con José Salomón Rondón. Ahí te la dejo. Bye, imagínate. Y no solamente es por eso, por lo que tú estás comentando, sino también porque, volviendo al inicio de la premisa, que era Yonder Cádiz, siento que el lugar de Yonder Cádiz como suplente de Salomón Rondón tambalea. ¿Tambalea en qué sentido? No es como que vamos a hacer un drama aquí, no, sino que tambalea desde el punto de vista de que he visto que la intención del Bocha Batista es utilizar a Yonder Cádiz como Salomón Rondón. Y en los momentos en que no era así, era cuando lo colocaba al lado de Rondón y pretendía que Rondón pivoteara y tirara el balón al espacio para tratar de favorecer a Yonder Cádiz desde ahí. Que sabemos que el juego de Yonder Cádiz se trata mucho de tratar de manejarse entre las líneas defensivas lo más cerca del fuera de juego posible y poder atacar el espacio. Entonces, creo que también hay dos variantes o dos puntos que convergen, que es
en mi opinión, me parece que la forma de querer usar a Cádiz no beneficia a Yonder Cádiz. Y por el otro lado, esta convocatoria de Jan Hurtado termina dándole al Bocha Batista un jugador lo más parecido a Rondón posible. Pero esto también se mezcla con otra cosa, que es la convocatoria de Joseph Martínez. La doble fecha pasada estuvo convocado Joseph Martínez, un jugador de características diametralmente opuestas a Salomón Rondón. Muchos dicen que el Salomón más Joseph es infalible, que nunca pierden, que son buenísimos. Yo sinceramente todavía no lo termino de comprar demasiado, porque lo que vimos contra Perú fue una jugada donde Joseph Martínez aprovecha con toda la maña sudamericana posible esa jugada, vende un penal que puedes pitarlo, puedes no pitarlo, es mi opinión. Y bueno, como lo vendió, el árbitro lo compró. Pero no he visto esa sinergia de la que todos hablan, que Joseph Martínez y Salomón son la dupla perfecta. Entonces, teniendo en cuenta eso, la convocatoria de Joseph Martínez responde a que si el Bocha Batista necesita un delantero totalmente distinto a Rondón, está Joseph. Y si necesita hacer un cambio por un delantero totalmente igual a Rondón en lo que se refiere a físico, en aguantar centrales, estamos sacando de contexto todo el valor agregado que te aporta Salomón Rondón desde la experiencia, lo que hemos hablado varias veces de que como jugó básquet de chiquito, pivotea excelente, tal. Ese tipo de cosas no la estamos tomando en cuenta. Estamos tomando en cuenta el hecho de que es un 9 muy alto, físico, no muy veloz, pero que fija centrales. Entonces el Bocha, si quiere eso, tiene a Hurtado. Si quiere todo lo opuesto, tiene a Joseph Martínez. Y aquí creo que el que más queda, digamos, detrás es Yonder Cádiz, porque era el que él quería como suplente de Rondón. No lo termina de ser completamente, pero tampoco es tan, digamos, a ver cómo decirlo, no ofrece tantas variables como Joseph. No es la primera opción, porque lo que te da Joseph no te lo da Cádiz. Joseph puede jugar en banda, cosa que Cádiz no. Y eso es una de las variantes que el Bocha yo creo que ve a la hora de elegir alguno de estos jugadores. Cádiz es un jugador sin duda alguna que tiene que jugar cuando no esté Rondón. Las pocas veces que han jugado juntos, salvo aquel partido ante Ecuador en donde Venezuela termina dando la vuelta y Cádiz anota un gol, yo no he visto que esa dupla haya funcionado. De hecho, fueron titulares ambos ante esta Bolivia en el Alto. Me tocó verla en vivo y en directo y obviamente, salvando el tema de la condición y de la altura, no se entendieron. Porque son dos delanteros muy parecidos, pero de verdad muy parecidos. Y si nos vamos a jugar al Salomón, fija centrales, pivotea y Cádiz corre al espacio, es un juego muy predecible también. Sí. Porque tampoco estamos hablando de un jugador tan rápido como Cádiz, sigue siendo alto. Eso lo sigue convirtiendo y sigue siendo un jugador tosco. El tema está en que tiene cierta velocidad porque es mucho más ligero que Salo, pero para eso tienes otros tipos de jugadores. Ejemplo, si tú juegas con un solo 9 del estilo de Rondón y juegas con un Joseph, pueden existir estas sociedades que hubieron en cortos momentos del partido ante Perú. Para mí Venezuela no jugó bien ante Perú. Para mí el penal no era penal, fue toda viveza de Joseph, que es importante por eso también tener jugadores de este tipo, claro, para estos partidos. Pero si tú me preguntas a mí me gustaría ver dos delanteros iguales en las posiciones de Rondón. A mí me gustaría ver Hurtado y a Rondón. ¿Por qué? Porque si tienes esos dos 9 en donde te van a fijar los centrales, pero el que más lo va a hacer Rondón, que ojo, el juego de espalda de Hurtado no es para nada despreciable, muy bueno. La gente no termina de entenderlo, pero eso te va a generar mucho espacio y ese espacio, Jota, te lo va a generar a jugadores de buen pie. Yo creo que va a jugar Telasco, pero también tengo por ahí la esperanza de que Savarino juegue con Añor. A mí no me extrañaría que Telasco jugara en banda. Y si Telasco te juega en banda, eso sería un indicio de que Añor y Savarino pudiesen ser de la partida. Imagínate los espacios de esos jugadores cuando los centrales estén ocupados con uno de los dos delanteros. ¿Cómo van a ver el campo? Sí. Eso, ahí es donde yo creo que Venezuela tiene que apuntar. Claro, sí, este de pronto es otro tema de conversación con respecto al mediocampo, pero lo vamos a incluir un poquito aquí porque tiene que ver con lo de Hurtado. Para poder generar esa ventaja, que Hurtado le pueda dar ventaja a los demás mediocampistas, también se necesita. Porque los tres mediocampistas que están mencionando son todos carril interior, o sea, son todos para ir por dentro. Entonces tiene que haber juego por fuera, y el juego por fuera lo tienen que dar los laterales. Quiero ver si el Bocha Batista se va a lanzar esa, si al no estar Soteldo, de dejar subir a Navarro
de dejar subir a Aramburu y hacer coberturas con el mediocampo para eso. Brujo Martínez es perfecto para hacer eso, para ayudar a los laterales si suben. Entonces me causa curiosidad ver eso. La otra que te quería también lanzar es una pregunta con la mano en el corazón, sin que los que estén viendo este video sientan que estamos tirando malas vibras o algo por el estilo. Pero te voy a preguntar algo. Sinceramente, ¿vos creéis que Salomón Rondón aguante 90 minutos? 2 partidos. El de Bolivia sí, el de Uruguay. Ok. 2 no. El de Bolivia sí. Pero, vamos a abrir comillas. Si Venezuela está ganando ampliamente en el segundo tiempo, ampliamente digo un 2-0. No pienso que vamos a golear 3-0 a Bolivia. Pero si Venezuela está ganando 2-0 al 70-75, yo saco a Salomón. Indudablemente. Porque eso, primero, Venezuela va a jugar un día después de Uruguay. Venezuela puede llegar a ganarle a Bolivia sabiendo que Uruguay perdió con Paraguay y ya va a estar pensando en que tiene un mata-mata con Uruguay. Claro. Entonces yo creo que dependiendo del contexto del juego, para mí sí. Ojo, si el juego está 0-0, Jota, o 1-1, Salo no puede salir. Esa es la cosa. No puede. Por eso te lo pregunto. No puede. Porque imagínate que esté empatado el juego, que esté cerrado, esté parejo. ¿Qué tanto fondo físico le va a quedar a Salomón, número 1? ¿Y qué tanto le vas a poder sacar provecho a un Salomón cansado, número 2? En ese contexto. Yo creo que la convocatoria de Hurtado va precisamente por esa razón. No sé si se va a lanzar la de sacar a Rondón al 70 en un 0-0 contra Bolivia. Eso sería impensable, pero no sé si lo haría. Y pondría a Hurtado, porque no lo creo. Está difícil, pero hace sentido. En todo caso. Eso lo hizo ante Uruguay. Sí. Lo hizo ante Uruguay después de visitar a Bolivia, porque se le criticó mucho al Bocha ahí. Porque desgastó a Rondón innecesariamente. Sí. El tema es que Rondón viene descansado. Ojo, viene con casi un mes de inactividad. Se supone que la mentalidad estuvo siempre en el 6 de junio. Sí, eso está perfecto, pero igualmente uno sabe que más allá de que entrene, de que se mantenga, digamos, con actividad física durante ese mes, no es lo mismo ritmo de partido. Una cosa es venir bien físicamente, otra cosa es tener ritmo de partido. Y no jugar un mes en este fútbol es demasiada desventaja contra los otros rivales que te va a conseguir. Porque Salomón se va a conseguir a tipos que están jugando, no sé, por ejemplo, en Brasil. Y que los tipos vienen jugando 3 partidos por semana casi. Entonces se nota la diferencia. Es decir, ahorita en este fútbol actual, un mes de parón es demasiada diferencia. Pero la pregunta es precisamente por eso. Porque justo llama 4 delanteros, antes llamaba 3. Claro, llama 4 porque también incluye la variable Joseph Martínez. Antes eran 3 delanteros similares. Era Rondón, Cádiz y Eric Ramírez, Jesús Ramírez, el que estuviera. Y ahora llamó un cuarto porque Joseph Martínez, irónicamente Joseph Martínez, cuando siento yo que se ganó la convocatoria, no lo llamó. Y cuando se apagó Joseph Martínez lo empezó a llamar. Más allá de eso, lo interesante de esto es que contempló esas variables en el partido que era de vida o muerte, que era el de Perú. Y ahora que bueno, no sé si decir que le funcionó, porque más allá de que el penal que consiguió Joseph, lo consiguió Joseph, eso yo creo que no habla de todo lo que te puede dar Joseph Martínez. Entonces, la otra cosa que quería conversar aquí era cuál es el rol o la utilidad que le puede dar el Bocha Batista con la forma en la que está encarando los partidos a Joseph Martínez. O sea, si vemos otra vez un 4-4-2, ¿de qué forma va a ser? Porque yo siento que todavía no vimos el máximo esplendor de lo que puede dar Joseph Martínez con Salomón Rondón contra Perú. El partido contra Perú me pareció que más bien fue, gracias a Dios ganamos ese partido. Es que depende mucho del esquema. Porque todo el mundo pensó que cuando Joseph iba a jugar contra Perú, Joseph iba a ir en banda. Y Joseph no fue en banda. Entonces, al final tú veías que Joseph no estaba tampoco como una doble punta con Salo, porque no le llegaba la pelota ni a Rondón ni a Joseph. Entonces Joseph lo que hacía era sumarse al circuito de juego, o tratar de armar un circuito de juego, en donde Yángel Herrera tuvo un partido horrible, en donde Soteldo lo único que tenía era destellos individuales,
y que al final tú veías la imprecisión del Brujo a nivel de los pases, y Joseph era el que capaz terminaba de armando un poco más el juego. Por eso te digo, vamos a ver cómo sale el Bocha. Primero hay que ver cómo está físicamente Eduard Bello. Yo creo que esto es fundamental, porque al Bocha Bello le resuelve muchos problemas. Sí, totalmente. Eduard Bello termina siendo lo que sería en el béisbol un utility. Sirve para todo. Y para el Bocha sirve para todo. Entonces hay que ver cómo está físicamente, porque yo te digo algo, si Bello está bien físicamente, Bello va a jugar de titular ante Bolivia. Y la gente no termina de entender que no importa cómo estés en tu club. Yo te voy a dar las 3 razones principales por las cuales Bello podría ser titular, y yo creo que va a ser titular si está bien físicamente. 1, tiene buena pegada fuera del área. 2, te puede cobrar los tiros libres y los corners. Y 3, te da mucho despliegue defensivo en las bandas, que lo vas a necesitar porque Bolivia te va a atacar única y exclusivamente por las bandas. Entonces, ya con esas 3 que te dije, Bello te hace lo que no te hace un Soteldo, Bello te hace lo que no te hace un Savarino, Bello te hace lo que no te va a hacer un David Martínez, y sobre todo, y Bello te va a hacer lo que no te va a hacer un Joseph. ¿Sabes qué tiene Eduard Bello que me parece que siempre va a ser útil? Que es que el tipo es un jugador oportunista. Oportunista en el sentido de que sabe identificar perfectamente qué es lo que le pide la jugada. En Copa América se veía perfectamente como él partía de la derecha, pero en situaciones donde tenía que entrar como segunda punta, entraba como segunda punta. Identificaba el espacio que tenía que ir a atacar y aparecía como un segundo delantero. Si le tocaba bajar, bajaba y de alguna manera, obviamente no de forma muy directa, pero ayudaba a salir a Venezuela. Una selección que además está, por lo general, juega muy rota en el mediocampo. Rota en el sentido de que el equipo se despliega tanto, es tan largo, que al final los espacios entre defensa, mediocampo y ataque son muy extensos. Y eso obliga a que la Vinotinto constantemente intente tirar a lo loco, pases hacia adelante, lo más potentes posibles, difíciles de controlar, que lo hemos visto por ejemplo bastante del Brujo Martínez, que suele tener la intención de tirar el balón hacia adelante, tirar un pase incisivo, pero es que no todas las veces ese pase existe. Pero ¿cómo así? Estamos hablando del ofensivo y de los delanteros, pero para hablar del partido ante Bolivia, tenemos que también tener en cuenta las pruebas que no pasamos. Lo que tú dijiste es cierto, el tema de que Venezuela se parte en 2, literalmente. Yo estuve en Chile, bueno, cuando nos vimos allá. ¿Por dónde nos ganó Chile el juego? Literalmente nos ganó el juego desde ese espacio que había en el mediocampo. Claro, el Brujo jugando de 8 en una banda, Rincón solo en el medio, con los años que tiene encima, y al final Chile muy inteligentemente con Gareca, de repente armaron una línea de 3 en el fondo, una línea de 5 para atacar. Entonces tenía supremacía numérica por donde lo quisieras ver. Soltaban a los laterales, los wings se metían un poco más al interior y tenías espacios siempre y tenías primer paso. Ahora, ¿qué pasa si Bolivia te arma una línea de 3 y para atacar atacan con 5? ¿Cómo lo vas a defender? Porque aquí nadie está pensando en que va a haber un tribote. Todo el mundo piensa que va a ser el pivote en el medio entre Rincón, Brujo o Leo Flores o Brujo o Cáceres o Brujo. Y yo creo que si Venezuela sale así, va a ser un tiro en el pie. Sí. Si Venezuela sale 4-2-3-1, va a ser un tiro en el pie. Claro. ¿Por qué? Porque... Sí, termina. No, porque tenemos que aprender del pasado. Y porque nosotros, para poder atacar bien, porque la gente no entiende, no atacamos bien, nunca hemos atacado bien, porque nunca hemos defendido bien. Para que Salo tenga supremacía, para que Savarino llegue con espacio, para que Telasco pueda crear, todo arranca desde atrás. Todo. Incluso. Y si no empezamos desde atrás, compactos, no vamos a llegar hacia adelante. Porque claro, por inercia, Eduard Bello lanzó un centro, Rondón la peina y ganamos 1-0. No, pensemos Pero una por cosa. inercia... Mira, pensemos una cosa. El gol de Perú, el gol en Perú, ¿cómo fue? Cuando Savarino... ¿Cómo fue el gol en Perú? ¿Cómo fue el gol en Brasil? Savarino tirando un centro 30 metros lejos del arco. Y fue un centro que claramente no iba con la intención de que Eduard Bello la mandara de chilena. Que Eduard Bello se sacó la chilena es otra cosa. Pero es literalmente un gol de otro partido. No es
culpa de Savarino, no es, o sea, es obra y gracia de Bello, obviamente, por una genialidad, pero no tampoco es culpa de Savarino, sino que cómo hacemos para que Savarino, Soteldo, Telasco, Juan Piañor, al que sea, y a Rondón puedan producir para la Vinotinto a 40 metros del arco rival. Ese es la primera falla que tiene que arreglar, en mi opinión, la Vinotinto. Es, Salomón Rondón no puede correr desde el centro, no puede volver a hacer el gol que le hizo a Canadá, chamo. No puede. Porque si vamos a depender que le haga ese gol, no hay vida, loco, no competimos. Estamos en la fecha 15, Jota. Y quiero que me nombres un gol de creación y elaboración colectiva. Máximo el de Telasco contra Brasil. Exacto. Máximo. Exactamente. Más nada. Que fue un golazo en todos los sentidos. Porque eso lo que hace es que te deja en evidencia la carencia ofensiva y la carencia de juego que tiene esta selección. Ahora te invito, a ti no, a la gente, cuando vea este video, que vayan a ver la selección de Vizcarrondo, cuántos goles de creación elaborada por juego asociativo tienen, desde el sudamericano hasta los amistosos en el torneo que ganaron aquí en Rosario. O sea, entonces, es claro, la idea del Bocha es esta. Ojo, si vamos al Mundial con esto, al final hay que quitarse el sombrero. El tema está en que no nos sobra mucho y las ocasiones que nosotros solemos tener no las concretamos. Porque el partido que empatamos ante Brasil, Venezuela pudo haberlo ganado, como lo pudo haber perdido. El empate ante Uruguay lo pudimos haber ganado. El empate ante Argentina lo pudimos haber ganado. Entonces, estamos hablando de partidos en donde claramente nos falla la puntería porque son opciones y son jugadas de gol aisladas del juego. Literalmente, tú ves el gol de... Si repasamos rápidamente los goles de Venezuela. El gol de Rondón Argentina. Centro en una jugada individual, un 1 contra 1 de Soteldo contra Montiel. Gol de Rondón. Ve el gol que hizo Venezuela ante Ecuador. Corner, jugada aislada. Cabezazo, la peinó un jugador, gol. El gol de Telasco. Único gol con una creación, con un fin, con un propósito. Y después, el gol a Paraguay fue una contra. Una cosa totalmente individual de John Aramburu. El gol de Rondón para ganar la Paraguay 1-0 fue un penal. Un penal. O sea, por donde lo quieras ver, no tenemos juego. No tenemos. Y si nos vamos a la Copa América, peor aún. Entonces, peor. Porque la gente piensa que por ganar los 3 partidos nosotros jugamos. No jugamos a nada. No jugamos. Yo estuve ahí. Y no jugamos a nada. Es que esa era la cosa más difícil de toda la Copa América, que era que yo personalmente no sabía qué decir, porque ganábamos los partidos, pero no habían razones para que yo pensara que de verdad teníamos cómo ganar los partidos. Es una cosa loquísima, ya ni eso tenemos. Pero bueno, lo cierto es que toda esta exposición que le acabamos de hacer, todo comienza y termina con la delantera. Porque muy bien, tocamos todos los puntos que tocamos, observamos todo lo que observamos, pero al final, la conclusión con la que yo me quedo es, sea 4-4-2, sea 4-2-3-1. Para mí la convocatoria la armaron por un 4-2-3-1, no te voy a mentir. O sea, por la cantidad de jugadores que hay ahí, pareciera que el discurso es el 4-2-3-1. Y no me suena mal si pasa lo que comenzamos diciendo al principio del video. Telasco, Juan Piañor, Savarino me parece excelente. Pero para poder aprovecharlos a ellos tienes que centralizarlos, focalizar el juego a lo que Venezuela nunca hace, en el carril interior, con muchos hombres en el carril interior y soltar a los laterales. Si eso se consigue y se logra sostener en el tiempo, entonces sí te puedo decir, coño, ahora hay un camino al gol. Porque tener a los 3 tipos esos en 3 cuartos de cancha es tener caminos al gol. Pero bueno, ya aquí queda la exposición sobre los delanteros de la Vinotinto, nuestras observaciones. Siento yo que a Cádiz poco a poco se le está acabando la jerarquía dentro de los delanteros por esa razón que les acabamos de exponer, porque parece ser que el Bocha encontró al igualito a Rondón y al diferente a Rondón y lamentablemente no es Cádiz. Espero que esto no sea así, porque considero que si se encuentra la verdadera forma de aprovechar a Yonder Cádiz, tenemos una muy buena opción o hasta mejor opción que Salomón Rondón a nivel de discurso futbolístico para llegar al gol. Opinión personal. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones acá en Vino Talk, suscríbete en Se Habla Deporte, suscríbete en José Pineda, suscríbete acá en Vino Talk
pendientes porque aquí estamos sacando material para la Vinotinto. Siempre estamos pendientes para todos los partidos. No hay razón para que no estés suscrito a cualquiera de estos canales porque siempre te vamos a hablar de la Vinotinto y de ninguna manera va a ser con mala intención. Últimas palabras para José Pineda y con eso cerramos el video. No, agradecerte por la invitación y bueno, que sean muchas más y ojalá podamos estar hablando después de la victoria ante Bolivia y yo pueda estar hablando contigo después desde allá desde Montevideo cuando vayamos a jugar allá en Uruguay. Por favor y gracias. Dicho esto, señoras y señores, gracias por estar aquí. Nos encontramos en el próximo video.